Buenas tardes. Hoy le damos inicio a nuestra sustentación de nuestro proyecto de grado, el cual se titula Fortalecimiento del pensamiento numérico mediante secuencias didácticas elaboradas en un libro digital Book Creator en los estudiantes del grado sexto de la institución indígena número 6. Docente Marta Ligia Herrera Valdés, Universidad de Cartagena. Integrantes: Orlando Alberto Suárez, José Iván Gómez, Belsi Hurtado y Carelis Patricia San Pedro Alvarado, quienes hablan. El problema. Según Tobón 2013, el momento actual de la globalización es la búsqueda del futuro sostenido donde exige indagar y aplicar nuevas perspectivas encaminadas al desarrollo humano. Los resultados arrojados en las pruebas como evaluar para avanzar, se pudo observar que los estudiantes no tienen las habilidades, competencias y saberes matemáticos para solucionar soluciones de problemas. Con esta problemática ya referida, nosotros los docentes nos hicimos esta pregunta: ¿cómo fortalecer el pensamiento numérico en los estudiantes de sexto grado de la institución educativa indígena número 6, sede Yamay, mediante la realización de secuencias didácticas elaboradas en un libro digital en Book Creator? Uno de los objetivos es diagnosticar el nivel del desarrollo del pensamiento numérico que presentan los estudiantes del grado sexto de la institución educativa número 6, sede Yamay, mediante la aplicación de una prueba inicial. Diseñar una secuencia didáctica mediada por un libro digital en Book Creator que permita el fortalecimiento del pensamiento numérico. Implementar las secuencias didácticas elaboradas en un libro digital Book Creator que permita el fortalecimiento del pensamiento numérico. Y por último, vamos a evaluar la secuencia didáctica implementando en un Book Creator el fortalecimiento del pensamiento numérico en los estudiantes del grado sexto. Marco contextual. La institución educativa número 6 se encuentra ubicada en barrios alejanos del casco urbano de Maicao. Se caracteriza por la influencia de las costumbres guayú. Su parte socioeconómica es un poco baja. Tiene poco acceso a los servicios públicos y la mayoría de los estudiantes pertenecen a la etnia guayú. Marco teórico. Pues hablamos de 3 clasificaciones: competencias de área, que vamos a trabajar en el área de matemática para así desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes. Vamos a clasificar o vamos a hacer una clasificación de los recursos educativos. Estos recursos posibilitan para desarrollar aprendizajes colaborativos y activos en nuestros estudiantes. Una de las estrategias a trabajar sería la implementación de un libro electrónico digital llamado Book Creator. Marco normativo, pues lo componen, pues está establecido por la Constitución Política y la Ley de Educación. La metodología, pues la compone la corte cualitativa, la cual se hace una observación directa de una realidad que existe en un contexto. En este caso sería en nuestra institución. Alcance descriptivo, describe los objetivos para alcanzar lo propuesto. Modelo IA, transforma para construir un saber pedagógico. Técnicas de instrumento, pues a través de la observación y la entrevista permite tener una información. Ruta de investigación enmarcadas por 7 fases. Sería problemas de investigación, marco referencial, metodología, diseño de estrategias pedagógica, implementación pedagógica en el aula, evaluación de intervención pedagógica y por último, reflexión hermenéutica. Buenas tardes, mi nombre es Belsi Hurtado y vengo a hablarles de las estrategias de intervención. Entre las estrategias de intervención tenemos una fase diagnóstica, una fase de diseño, una fase de implementación y una fase de evaluación. A los estudiantes les hicimos
unas pruebas. Estas pruebas fueron de selección múltiple con tipo 1, de selección múltiple con única respuesta, para saber qué conocimientos específicos tenían los estudiantes. El resultado fue el siguiente. Primero, indagamos sobre el valor posicional de un número y con este poder comparar o determinar cuál es el mayor. Solo el 38% aceptó, como lo vimos en la diapositiva pasada. El segundo, indagar sobre la capacidad de análisis de los estudiantes y la resolución del problema. Solo el 33% aceptó. Tercero, se buscaba en el estudiante que determinara por sí solo el procedimiento de solucionar un problema. Solo el 22% aceptó. Se buscaba indagar sobre la capacidad de análisis de cada estudiante sobre la información y no debían realizar operaciones algunas para dar la respuesta. Solo el 30% aceptó. Y también, como último, se buscaba indagar sobre la capacidad de análisis de los gráficos, a los que solo el 45% de los estudiantes aceptó. Como vemos, en esta fase diagnóstica tomamos dos referentes teóricos que fueron, primero, la teoría de Isabel Soler, donde Isabel Soler dice que hay 5 niveles de aprendizaje para la comprensión lectora, que es el inferencial, el literal, el crítico, el apreciativo y el creativo, donde el literal era crear, el inferencial evaluar, el crítico analizar, el apreciativo aplicar y el creativo comprender y recordar. Pero también tuvimos en cuenta la teoría de Ausubel en 1983, donde la metodología de Ausubel es el del aprendizaje colaborativo. Él dice que si cada estudiante tiene su espíritu para aprender, pero que si estas actividades se hacen con varios miembros del grupo, es más fácil para que el estudiante, dentro y fuera del aula de clase, aprenda más. En el aula les pone que el niño es capaz de construir su propio aprendizaje a medida que va compartiendo con los demás en el aula de clase. Esto implica poner en práctica toda la enseñanza a través de una enseñanza contextualizada. O sea que hay que tener un plan, una estrategia para que ellos aprendan. Al planificar las estrategias se consideró el diagnóstico realizado de los estudiantes con el objetivo de crear un entorno de aprendizaje, fomentar la comprensión y análisis de la situación. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar de la fase de diseño. Este libro, Book Creator, es como un lienzo en blanco donde podemos plasmar cualquier tipo de actividades lúdicas y didácticas para que el niño nos pueda ir comprendiendo. Nuestro libro digital fue creado en una plataforma Book Creator y este libro contiene todo el concepto de los números enteros. Tiene una parte principal donde tiene una presentación que dice explora el mundo de los números enteros. Tiene los datos curiosos, tiene diferentes tipos de conceptos como la regla de los signos, números pares e impares, suma de enteros opuestos y demás. Es muy interactivo en este caso porque tenemos actividades donde el niño puede ver videos, puede jugar, puede aprender aprendiendo con el libro. Tiene qué son los números enteros, tiene también la presentación de números enteros en la recta numérica. Además, contiene una serie de juegos, sumas, restas, multiplicación, división, el momento de la práctica que es importante, donde podemos, a través de este libro, podemos dar el concepto, explicar lo que sea más práctico y evaluarlo. Tiene una fase multimedia muy práctica, donde explica el concepto a través de videos, de juegos, y tenemos la parte de didáctica donde ellos pues juegan, a través del juego aprenden y podemos evaluarlo. Tiene el juego de la ranita, tiene el juego del laberinto. Es muy didáctico este libro y divertido para aprender. Te damos un certificado también a los estudiantes y tiene la parte de las referencias bibliográficas. El análisis de la fase de implementación
de estas estrategias pedagógicas permitieron a los estudiantes desarrollar conexiones y habilidades que facilitaron la asimilación del conocimiento matemático con un lenguaje más accesible a ellos. Recuerden que estos niños tienen una lengua materna que es la wayuu y nosotros tuvimos que hacer una serie de cambios para poder llegarle a ellos más fácil. Este trabajo tuvo un impacto positivo en los estudiantes, ¿verdad? Donde se desarrollaron habilidades de comprensión lectora y pues utilizamos imágenes fonológicas y acústicas de las palabras, así como la interpretación contextual de las palabras en el texto. Muchas veces ellos tienen palabras que no reconocen y teníamos que ir implementando parte de su idioma. Había que descifrar pues el lenguaje algebraico y este libro nos permitió ir ayudando todo esto. Entonces ahora se realizó una prueba de salida, ¿verdad? Donde el análisis de la fase de evaluación nos permite, o sea, esto teniendo en cuenta los contenidos curriculares vistos por los estudiantes en el desarrollo del libro. Ellos tenían ya conocimiento del objeto de aprendizaje y esto permitió el desarrollo de muchas actividades, ¿verdad? El libro Book Creator fue muy práctico para eso. Entonces, para esto hay unos criterios de evaluación donde encontramos el superior, el alto, el básico, el bajo y el nulo, donde el superior reconoce y resuelve de manera pertinente lo ejecutado, concretamente, o sea, el procedimiento. El alto desarrolla correctamente el procedimiento comprendiendo el concepto. El básico solo conoce el concepto de los números. El bajo es donde no conoce el concepto de los números. Y el nulo no realizó ningún ejercicio o no hizo nada. Bueno, continuando con la información que nos da nuestro compañero Orlando, vamos a analizar lo que son los resultados de la evaluación de la prueba post-test. En esta nosotros podemos pues observar con claridad que se utilizó una pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3, en las cuales pues en los tipos de preguntas ellos se les solicitó analizar un problema, en la otra pues se les solicitó a ellos dar un concepto y de igual manera en la otra analizar una gráfica. Entonces vemos nosotros que en la pregunta de tipo 1, donde prácticamente sería pues dar un concepto, los estudiantes pues se desempeñaron mejor que en la de tipo 2 y tipo 3, que era analizar la gráfica y de otra forma solucionar un problema. Entonces ahí vemos que en la capacidad de ellos dentro del pensamiento numérico matemático habían unas deficiencias en el aprendizaje. Ahora miremos por otro lado las conclusiones. Bueno, conclusiones. Vamos a ver qué es el diagnóstico. ¿Qué nos arroja el diagnóstico? Bueno, vamos a ver en ello lo que son las variables que se presentaron en el momento de aplicar el proyecto en el aula de clase. Entonces vimos dos características o dos caracterizaciones, que es una característica sociocultural, la otra es educativa. En la primera, pues podemos nosotros ver de que y ubicarnos en el contexto que son estudiantes wayuu, que tienen como segunda lengua lo que es prácticamente el español, porque su idioma dialecto es original, su lengua nativa es el wayuu. Entonces nosotros vemos que eso fue algo de que nos permitió a nosotros elaborar preguntas que verdaderamente ellos en el contexto entendieran con facilidad. De igual forma son familias que carecen de sistemas, que con mucho no tienen las tecnologías y muy poco internet en las casas. Bueno, en la parte educativa podemos nosotros que encontramos en ese diagnóstico muchas dificultades en la aplicación de problemas. Muchos de los estudiantes pues en la explicación cuando iban a sustentar un problema, cuando lo iban a explicar, pues no tenían esa facilidad. Por otro lado, la interpretación y sustentación de procesos, entonces tampoco pues podían en la interpretación y sustentar los procesos cómo realizaban los problemas matemáticos y no tenían una justificación crítica y coherente con la solución de las situaciones planteadas. Bueno, en el diseño de las estrategias metodológicas. Los estudiantes se involucraron, claro, les gustó, bueno, pues vieron cómo los estudiantes se involucraron en la actividad, les llamó la atención la actividad,
pero esta actividad de tal manera como se diseñó, como dije anteriormente, fue de acuerdo a las capacidades de los estudiantes, ya ellos lograron explicar conceptos complejos de forma oral y escrita y participar activamente en situaciones propuestas en clase. Entonces ya el estudiante aquí como comienza como que a generar su propio, a elaborar su propio aprendizaje, ya las actividades se fueron formando con mayor interés, a desarrollarse con menor temor, ya el temor a manejar el computador, las tablets, los celulares, pues verdaderamente se les fue perdiendo y fueron participando más y desarrollando más a medida que se iban aplicando las diferentes estrategias metodológicas para desarrollar el aprendizaje en los estudiantes. La implementación, bueno, en la implementación sí encontramos unas pequeñas dificultades al momento de ejecutar las estrategias metodológicas. En la aplicación, las unidades didácticas resultaron ser de bastante cambio, ¿ya? Y retador para nosotros y tanto para los estudiantes. Ya que al principio daban prioridad a las respuestas en blanco, a ellos les facilitaba más responder en blanco que directamente pues dar la solución a los problemas. Entonces de ahí fue bastante retador. Pero ese reto, a medida que se fue desarrollando, pues nos dio a nosotros unos resultados positivos. Ya que pudimos ver nosotros que la reiteración de las actividades para argumentar, para que ellos se desempeñaran, fueron creando en ellos un impacto positivo y que al final se lograron enfrentar a retos puestos en clase. Entonces comenzamos nosotros a observar cómo los estudiantes iban construyendo su propio conocimiento y se hacían partícipes de la clase. En la evaluación, bueno, nosotros intentamos de cambiar el sistema de evaluación, no un sistema de evaluación únicamente que se base en la parte cualitativa, sino que sea una evaluación mucho más heterogénea y que nos permitiera a nosotros ver otras capacidades y otras funciones y desempeño de los estudiantes, ¿ya? Ya los estudiantes, cómo ellos suministraban la discusión sobre los temas, cómo se verificaban los resultados, ¿ya? Se respaldaban las conclusiones de situaciones aplicadas, entonces cómo ellos iban trabajando lo que hoy podemos nosotros llamar en conjunto, ¿ya? Grupos que se formaron y ellos podían analizar y autoevaluarse directamente en los resultados que iban obteniendo. Como recomendaciones tenemos las siguientes. Entonces se hace necesario, ¿ya? Se recomienda que las autoridades académicas evalúen periódicamente las estrategias que están implementando para sus procesos. Entonces, nosotros queremos de que dentro del proyecto que nosotros iniciamos, se comiencen a evaluar dentro de la misma institución cuáles son las estrategias que se están empleando para mejorar la situación de aprendizaje de los estudiantes en el pensamiento crítico en el área de matemáticas. Es necesario que los docentes de las instituciones educativas indígenas incrementen el uso de actividades didácticas en el área de matemáticas. Es necesario que no únicamente a través de este proyecto se logre, ¿no? Sino que buscar nosotros de que todos los docentes se involucren en el proyecto y podamos hacer de que sea consecutivo, desde primaria hasta el grado sexto. Y por último, pues, implementar toda esta investigación dentro de la institución que nos permita a nosotros de que los maestros y todos nos apropiemos de ella para así generar nosotros un cambio general que sea progresivo en cada grado, hasta el grado 11. Muchas gracias y feliz tarde.